En una tierra sofocada por el sol y el poder, dos voluntades chocan con fuerza divina. Moisés, agotado pero firme, entrega un último y terrible mensaje al faraón Ramsés, quien, cegado por el orgullo, decide desafiar al Dios de los hebreos. Lo que está en juego no es solo la libertad de un pueblo, sino el alma misma de un imperio. Con una advertencia que hiela la sangre, la muerte de cada primogénito, Egipto se sumerge en una noche que lo cambiará para siempre. Mientras los hebreos se preparan con fe temblorosa y cuchillos manchados de sangre de cordero, el destino del heredero de Ramsés pende de un hilo invisible. El tiempo se acaba y las sombras avanzan. Cuando el dolor alcance al trono, no habrá marcha atrás. Esta no es solo la historia del Éxodo, es el retrato desgarrador de un padre, un profeta y un Dios que rompe cadenas, cueste lo que cueste. Antes de comenzar esta historia llena de emoción y giros inesperados, quiero hacerte una invitación rápida. Suscríbete ahora al canal. Así no te perderás ninguno de los próximos capítulos que tocarán tu corazón y mantendrán tu atención hasta el final. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para seguir cada detalle de esta emocionante travesía. El aire del palacio olía a incienso y poder. Las columnas de piedra, talladas con relatos de conquistas pasadas, parecían susurrar advertencias olvidadas. Pero Ramsés no escuchaba. Sentado en su trono de oro, con los codos apoyados en los brazos del asiento real, sus ojos no miraban a nadie. Fijaba la vista en el vacío, como si en él pudiera encontrar respuestas que ni sus sacerdotes ni sus dioses habían podido ofrecer. La 10ª plaga aún no había llegado, pero la presión pesaba como un cielo por caer. 9 veces Moisés había venido. 9 veces había hablado con la voz de un Dios que Ramsés no reconocía, pero que había demostrado un poder que ni los hechiceros más sabios del Nilo podían igualar. Y aún así se negaba. Son ilusiones, coincidencias, murmuraba en privado. Pero en lo profundo, donde la corona no podía alcanzar, algo empezaba a temblar. No era fe, era miedo. A su lado, Neferti, su esposa, madre de su único hijo, le tocó suavemente el brazo. «No has dormido en días», dijo, con voz apenas audible. «El niño sueña con fuego, grita en medio de la noche, dice que alguien viene por él». Ramsés no respondió, solo apartó la mirada, como si las palabras fueran una daga. En sus sueños también había fuego y sangre, y la voz de Moisés, esa voz firme, sin odio, pero implacable. Mientras tanto, más allá del palacio, en los barrios oscuros donde vivían los hebreos, el silencio era aún más pesado. El pueblo esperaba. No sabían cuándo, pero sabían que algo se acercaba, algo irreversible. Esa noche, Ramsés subió solo al techo del palacio, desde donde se veía toda la ciudad de Tebas. Las antorchas titilaban a lo lejos. El río Nilo corría como si no supiera de tragedias. Pero en el cielo no había luna, y en el alma del faraón solo sombra. El orgullo aún gobernaba su corazón, pero el amor por su hijo comenzaba a hacer grietas invisibles. Y esas grietas pronto serían todo lo que le quedaba. Moisés caminaba entre los callejones de Gosén con pasos pesados. Su bastón, gastado por años de desierto y enfrentamientos, golpeaba el suelo con un ritmo lento, casi melancólico. La luna aún no salía, y en la oscuridad de las casas humildes podía oírse el susurro de madres orando, ancianos murmurando salmos antiguos y niños preguntando con voz temblorosa cuándo terminaría todo. Él no tenía una respuesta. Desde que había regresado a Egipto por mandato divino, su alma se había partido en fragmentos. Era obediente, sí, firme, pero también cansado. Cada palabra que decía en nombre de Dios era como arrojar una chispa sobre un barril de dolor contenido. El pueblo hebreo no solo era esclavo del faraón, también del miedo, del silencio, de la espera interminable. Aquel día, el Señor le había hablado con una claridad escalofriante, una última plaga, la definitiva. La muerte tocaría cada casa egipcia sin excepción, desde la del faraón hasta la del sirviente más humilde. Sería el golpe final, el quiebre. Pero Moisés
no sintió victoria. Sintió un nudo en el estómago. Cuando volvió a entrar en el palacio por 10ª vez, no llevaba furia ni arrogancia, solo verdad. Su voz resonó como un trueno controlado delante de una corte que intentaba no mostrar miedo. Ramsés comenzó, con ojos que ya no imploraban, pero tampoco odiaban. El Señor ha hablado. Esta será la última vez que te presento su palabra. Después de esta noche, no volverás a verme con vida. El silencio fue absoluto. Todos en la sala parecieron dejar de respirar. A medianoche, el ángel del Señor pasará por Egipto, y todo primogénito morirá, desde tu hijo hasta el del campesino, incluso el del ganado. Ninguna casa estará a salvo. Ramsés apretó los puños, pero no dijo nada. Moisés lo miró con compasión. Sabía que ese hombre había sido su hermano adoptivo. Habían corrido juntos por los pasillos de ese mismo palacio, pero ahora eran extraños. Uno era portavoz del Creador, el otro esclavo de su corona. «Tienes aún unas horas», dijo Moisés bajando la voz. «Toma una decisión, no por mí, por él». Y entonces se fue. No miró atrás. Sus pasos resonaron como campanas de juicio sobre el mármol egipcio. Esa noche, Moisés lloró a solas, no por la profecía, sino por lo que ella significaba. Porque a veces, obedecer a Dios es también ver cómo el orgullo ajeno arrasa con lo que más ama. Gosén era un suspiro contenido. Cada calle, cada choza, cada rincón parecía agacharse bajo el peso de la espera. No era solo miedo, era una mezcla amarga de fe desesperada, dudas enterradas y el eco lejano de generaciones clamando por libertad. Dentro de una casa de barro y paja, Miriam, hermana de Moisés, encendía una lámpara de aceite. Sus manos temblaban, pero su rostro permanecía firme. Alrededor de ella, 3 niños pequeños se acurrucaban contra su falda mientras su madre preparaba el pan sin levadura. Nadie hablaba. El aire tenía un sabor metálico, como si el juicio ya estuviera respirando cerca. Los ancianos recitaban salmos. Los más jóvenes afilaban cuchillos para los corderos. Los padres intentaban ocultar el temblor en sus manos, temiendo que sus hijos los vieran quebrarse. Esa noche no era como las otras. Se sentía como el filo de una espada apoyado en el cuello de todos. En una esquina del barrio, Josué, aún joven, pero con alma guerrera, caminaba de casa en casa, asegurándose de que cada familia entendiera las instrucciones. Un cordero sin defecto, sangre en los marcos de la puerta, cena en silencio, vestidos listos para salir, como si la libertad pudiera llegar en cualquier momento, como si fuera cuestión de segundos. ¿Y si no funciona?, preguntó una niña, de pie frente a una puerta sin marcar aún. Josué se agachó a su altura, le sonrió con ternura y le dijo: «Entonces Dios no sería quien dijo ser, pero lo es, pequeña. Y esta noche tú verás su mano». Esa frase se le quedó grabada a la niña para siempre. Moisés recorría Gosén también, en silencio. No hablaba mucho, solo miraba a cada familia con una mezcla de dolor y esperanza. En cada rostro veía a su pueblo, el mismo que había visto golpeado, humillado, reducido a polvo, ahora aferrándose a una promesa hecha generaciones atrás. Y en cada puerta donde se manchaba la sangre, nacía un nuevo tipo de fe. No era la fe cómoda de los templos, era la fe tensa de quien sabe que la muerte está cerca, pero decide creer. En lo alto del cielo, las estrellas comenzaban a desaparecer. La medianoche se acercaba, y con ella algo que cambiaría para siempre la historia de los hombres. Ramsés no dormía. Se paseaba como un león herido por las cámaras del palacio, ignorando el sudor frío que le recorría la espalda. Afuera, la ciudad respiraba con normalidad forzada. Los soldados patrullaban, los sirvientes limpiaban, los sacerdotes murmuraban oraciones inútiles. Pero él lo sabía. Algo se acercaba. Se detuvo frente al cuarto de su hijo. El niño dormía tranquilo, ajeno al peso que colgaba sobre su destino. Neferti lo había arropado con un manto de lino y ahora estaba sentada en una esquina,
con los ojos fijos en su esposo. «¿Y si tiene razón?», preguntó ella con voz suave, casi temerosa. Ramsés no respondió. Odiaba esa pregunta, no porque dudara de su poder, sino porque en el fondo ya no estaba seguro de nada. «Él no amenaza, Ramsés, solo advierte», continuó ella, acercándose. «¿No lo ves? No busca venganza, busca obediencia, misericordia». El faraón cerró los ojos. Por un instante fue solo un hombre, no un dios, no un monarca, no el heredero del sol, solo un padre. Pero entonces algo se encendió dentro de él, un veneno antiguo, el mismo que lo había guiado desde niño. El orgullo. «¡No!», exclamó, golpeando con fuerza una columna cercana. «No me arrodillaré ante el dios de esclavos. No entregaremos a Egipto por supersticiones. Este es mi reino». Nefertiti dio un paso atrás, como si la voz de su esposo la hubiera herido físicamente. «¿Y si eso lo mata a él?», susurró, señalando al niño que dormía. Pero Ramsés no la escuchaba ya. Caminaba de nuevo, de un lado a otro, hablando para sí mismo, convencido de que ceder sería traicionar todo lo que representaba. No entendía que había una diferencia abismal entre doblegarse y salvar lo que más amas. Mientras tanto, los portones del palacio seguían abiertos, como si el juicio pudiera entrar sin permiso. En ese momento, Moisés salía de Gosén, cruzaba el límite de la ciudad para dar su última mirada al imperio que había criado su cuerpo, pero nunca su espíritu. No habría más visitas al trono, no más palabras. Ramsés había elegido, y su corazón, como las piedras que decoraban sus templos, no podía ser roto, excepto por el dolor. La ciudad de Tebas dormía. Las antorchas titilaban con llamas pequeñas, como si temieran levantar demasiado la voz. Las calles, usualmente vivas con gritos, tambores y risas de mercado, estaban ahora vacías, suspendidas en un silencio que parecía sobrenatural. Era como si los mismos cielos contuvieran la respiración, y aún así nada caía del firmamento. No llovía fuego, no rugían truenos, no se abría la tierra, solo un silencio espeso, insoportable. Los egipcios, desde el palacio hasta los barrios bajos, intentaban convencerse de que todo estaba bien. Los sacerdotes repetían oraciones a Ra y a Amón con voces quebradas. Algunos se burlaban de los hebreos, llamándolos supersticiosos. Otros se encerraban en sus casas abrazando a sus hijos con una fe que ya no tenían en sus propios dioses. Y en ese vacío, el miedo crecía. En lo más profundo del palacio, Ramsés se sentó solo en su sala del trono. Había prohibido toda compañía. Incluso Nefertiti fue expulsada. Solo él, su trono y la voz de Moisés resonando en su memoria como una maldición. La muerte vendrá a medianoche. Miró la gran clepsidra de agua frente a él, gota tras gota. La noche avanzaba. Moisés, por su parte, estaba de rodillas en una colina al norte de Gosén. No suplicaba, ya no quedaban súplicas, solo esperaba. Había cumplido su parte, ahora le tocaba a Dios. «Haz lo que prometiste, Señor», susurró. «No por mí, por ellos, por los que nunca dejaron de creer, ni siquiera entre los látigos». Atrás de él, su pueblo velaba en silencio. Las puertas manchadas de sangre relucían bajo la tenue luz de las lámparas. Ni un solo hebreo dormía. Los niños estaban en brazos de sus madres, los padres con el bastón en mano, el calzado puesto, los mantos ceñidos, como soldados antes de una batalla invisible. Y entonces se detuvo el viento, las hojas dejaron de moverse, las antorchas no danzaron más, hasta los animales callaron. El reloj de agua marcó el último instante antes de la medianoche, y los cielos, que habían guardado silencio, por fin hablaron, pero no con palabras. Antes de que la muerte cruzara Egipto, la vida tuvo que pasar por la sangre. Días antes de la noche final, Dios había hablado con Moisés con una claridad solemne, como quien prepara a sus hijos para una guerra sin espadas. No bastaba con desear la libertad, había que obedecer paso a paso con precisión sagrada. La instrucción fue directa. Cada familia debía elegir un cordero sin mancha, de un año de edad, no cualquier animal.
no el más viejo ni el que sobraba, el mejor, el más puro, aquel al que los niños ya le habían puesto nombre y los ancianos habían bendecido con las manos. Ese sería el sacrificio. El animal debía ser sacrificado al atardecer y su sangre recolectada cuidadosamente en un recipiente de barro. Con ramas de hisopo debían untar los marcos y dinteles de sus puertas. Un trazo vertical, otro horizontal, una marca que, sin saberlo, formaba la cruz de los siglos por venir. Dentro de casa debían asar la carne y comerla esa misma noche, sin dejar nada para el amanecer. El pan debía ser sin levadura y las hierbas amargas. Todo tenía un propósito: recordar la esclavitud, apurarse hacia la libertad, no acomodarse a este mundo. Y debían comer vestidos, con los mantos ceñidos, sandalias en los pies, bastón en mano, como quien no cena, sino parte. Josué fue uno de los encargados de recorrer Gosén con las instrucciones. En cada casa se aseguraba de que la sangre estuviera bien marcada, de que nadie saliera durante la noche, de que todos entendieran que no era un rito, era protección. En una choza cercana a la suya, encontró a un hombre llorando frente a la puerta ya marcada. Era un padre mayor, con las manos manchadas de sangre y el rostro hundido en las rodillas. ¿Tienes miedo?, le preguntó Josué, sin juicio. No, respondió el hombre entre sollozos. Es que nunca había creído que él realmente vendría por nosotros. Josué lo miró, se arrodilló a su lado y le dijo: ¿Y aún no has visto nada? Esa noche, mientras el cordero chisporroteaba sobre el fuego y el pan se partía en silencio, el pueblo hebreo no solo obedecía, se preparaba, como quien no solo espera que el cielo se abra, sino que está listo para cruzarlo. Las manos temblaban, pero no de miedo. Era algo más profundo, algo que mezclaba reverencia con urgencia, como si cada movimiento fuera parte de un acto que no podía fallar. Cada trazo de sangre sobre los marcos de las puertas era una declaración: aquí hay obediencia, aquí hay fe, aquí hay esperanza. Miriam estaba en la puerta de su casa, de pie con un hisopo mojado en sangre fresca. A su lado, su sobrino Eliezer sostenía el cuenco con ambos brazos. El hedor metálico era fuerte, pero no les importaba. Miriam marcó primero la parte superior de la puerta, luego los costados. Su voz temblaba al recitar el mandato que Moisés había transmitido: cuando vea la sangre, pasaré de largo. En casa tras casa se repetía el mismo acto. Padres con lágrimas en los ojos, hijos que no comprendían del todo pero veían la seriedad en el rostro de sus madres. Era la noche más importante de sus vidas y lo sabían. Las casas sin sangre se quedaban expuestas, vulnerables. Algunos egipcios que vivían cerca de Gosén, temerosos después de las 9 plagas anteriores, también marcaron sus puertas, pidiendo permiso a los hebreos para unirse a la instrucción. No sabían exactamente a qué Dios obedecían, pero sabían que era real. Dentro de las casas, el ambiente era solemne. El cordero asado, el pan sin levadura, las hierbas amargas, cada elemento tenía peso, sentido. Las familias comían en silencio, mirando la puerta como si de ella dependiera la vida, porque así era. Los niños inquietos eran abrazados. Las madres sostenían sus pequeñas manos mientras masticaban lentamente el pan plano. Los padres se mantenían erguidos, con el bastón junto a ellos, mirando el reloj invisible que todos sentían en el corazón. En casa de Moisés, Aarón velaba junto a su hermano. No hablaban mucho, ya no quedaban palabras, solo la espera, la más larga que jamás vivirían. ¿Crees que pasará justo a medianoche?, preguntó Aarón, sin apartar la vista de la puerta marcada. Moisés respiró hondo. No lo sé, pero sé que pasará. Y fuera, en el mundo invisible al ojo humano, algo comenzaba a moverse. El viento se volvió más frío, las estrellas parecían más lejanas, y la sangre en los umbrales, aún húmeda, brillaba bajo la luz tenue como un faro entre tinieblas. Y entonces llegó la medianoche, pero no vino con relámpagos, ni con ejércitos de fuego. No hubo estruendo, no hubo trompetas, solo un silencio tan perfecto, tan absoluto, que parecía antinatural. Los perros dejaron de ladrar, las aves dejaron de cantar, el aire mismo se volvió pesado, inmóvil, y luego comenzó el lamento.
Primero fue un grito, uno solo, agudo, inhumano, un sonido que desgarró la noche como una espada caliente sobre piel viva. Después vino otro, y otro, y otro. En segundos, los gritos se multiplicaron por miles, como si cada casa egipcia hubiese abierto la puerta al horror al mismo tiempo. El sonido del dolor corrió por las calles como una marea oscura. Madres llorando, padres clamando al cielo, sirvientes cayendo de rodillas, sacerdotes rasgándose las túnicas, el primogénito de cada hogar, sin vida, desde el hijo del granjero más pobre hasta el heredero del trono. Y entre todos esos gritos había uno que cortaba más hondo, el llanto de Neferti. Sus alaridos salían del palacio como cuchillos al viento. Ella sostenía el cuerpo inerte de su hijo entre los brazos, meciéndolo como si aún pudiera despertarlo. Sus ojos no derramaban lágrimas, estaban rotos, sin voz, sin razón. Ramsés entró al cuarto corriendo, descalzo, sin corona, sin dignidad, y cuando vio a su hijo, cayó de rodillas como si la tierra lo hubiese empujado. Sus manos temblaban, tocó el rostro frío del niño, acarició su cabello, trató de gritar, pero no salía nada, solo un sonido seco, como si el alma misma se le hubiera ido. Nunca en toda su vida Ramsés había sentido ese dolor. Había perdido batallas, visto traiciones, enfrentado enemigos, pero nada lo había herido así. Y en ese instante entendió todo, no con la razón, no con la fe, con el cuerpo. La soberbia lo había llevado hasta allí. Su terquedad había firmado esa noche con sangre. Mientras tanto, en Gosen, silencio. Ningún grito, ninguna pérdida, solo un pueblo encerrado, de pie, esperando, cada familia abrazando a sus hijos en silencio reverente. El ángel del juicio había pasado y los había saltado. Las puertas manchadas no eran simplemente símbolos, eran escudos, pactos, declaraciones de fe que habían sido escuchadas. Esa noche no solo murió un imperio, murió una parte de Ramsés que nunca volvería, y el cielo, ahora sí, volvió a guardar silencio. El palacio ya no era un templo de oro, sino una tumba. Las paredes retumbaban con el eco de un llanto jamás escuchado en Egipto. No era el llanto de un rey, era el de un padre, uno que ya no tenía a quien proteger. Ramsés, cubierto de polvo, con las rodillas raspadas, tenía la túnica rasgada y el rostro hundido en el pecho de su hijo muerto. La corona yacía tirada a un lado. Nadie se atrevía a recogerla. Los sirvientes, paralizados en las esquinas, no sabían si consolarlo o huir. Los sacerdotes guardaban silencio. Incluso Neferti, rota y sin lágrimas, permanecía inmóvil como una estatua de sal. Y entonces, en medio de esa escena de dolor absoluto, Ramsés gritó, un grito desde lo más hondo del alma, desde un lugar donde ya no quedaba orgullo, ni poder, ni soberanía. Era un grito tan salvaje, tan desgarrador, que hizo temblar a los soldados en la puerta. Algunos, por primera vez, sintieron lástima por su rey. Ese grito era una rendición. «¡Moisés!», rugió con voz quebrada. «¡Moisés! ¡Vete! ¡Toma a tu pueblo! ¡Y vete!». Su voz se quebraba entre espasmos, entre palabras mutiladas por la rabia, la culpa, la desesperación. «Tomen todo, sus animales, sus hijos, sus mujeres, solo váyanse, váyanse». Un capitán del ejército salió corriendo hacia Gosen, sin aliento, con la orden del rey. Golpeó la puerta de la casa de Moisés como si el tiempo se estuviera deshaciendo entre sus manos. Moisés ya sabía, no había necesidad de explicaciones. Al abrir la puerta, sus ojos encontraron los del soldado, y en ellos vio lo que había esperado por décadas: rendición. Pero no había celebración, no había gritos de victoria. Moisés no sonrió, solo asintió lentamente y cerró la puerta. El pueblo entendió sin palabras. Era hora. En el palacio, Ramsés permanecía de rodillas, abrazando el cuerpo de su hijo, y ahí, por primera vez, habló con Dios, no para desafiarlo, no para negarlo, sino con voz trémula. «¿Por qué no lo tomaste a mí?
pero el cielo, como en toda esa noche, no respondió. La madrugada llegó con el cielo cubierto, como si el sol se negara a ver lo que había quedado atrás. En Gosen, la noticia se esparció sin necesidad de gritos ni anuncios. Eran libres, pero la libertad no llegó con trompetas ni cantos de victoria. Llegó con un silencio roto por el llanto. Muchos no podían moverse al principio. Se miraban entre sí con incredulidad, como si la cadena invisible que los había atado por generaciones aún estuviera allí. Pero poco a poco, uno por uno, comenzaron a salir, a empacar, a despertar a los niños, a recoger lo poco que tenían. Moisés caminaba entre las casas sin decir mucho. Solo ponía la mano sobre el hombro de los que se quedaban paralizados por la emoción. Algunos lloraban, no por tristeza, sino por un tipo de alegría que dolía, como una herida que por fin empieza a sanar. Las mujeres cargaban tinajas, los ancianos eran sostenidos por los jóvenes, los animales eran reunidos con rapidez, pero nadie gritaba, nadie celebraba. Era como si todos supieran que esa libertad se había comprado con sangre, y no solo con la del cordero. Desde las alturas de Gosen se podía ver la ciudad de Egipto, envuelta en humo de incienso, luto y muerte. Las campanas de duelo sonaban en cada distrito. En los techos, las familias egipcias lloraban a sus hijos, y en sus ojos ya no había odio hacia los hebreos, solo miedo y respeto. Por primera vez, los esclavos caminaban con la frente en alto, y los opresores con la cabeza agachada. Aarón se acercó a Moisés mientras supervisaban la partida. ¿Te lo imaginabas así?, preguntó con voz cargada de emoción. Jamás, respondió Moisés mirando al horizonte. Pero él sí. Los egipcios, por orden de Ramsés, salían de sus casas con joyas, telas y provisiones, ofreciéndolas a los hebreos, no como limosna, como súplica, como si quisieran pagarles por irse para aplacar al Dios que había roto el corazón del imperio. Miriam abrazó a una madre egipcia que lloraba en la puerta de su casa. Ninguna dijo una palabra, pero ambas sabían lo que había pasado, y ambas sabían que, aunque sus caminos se separaban, la herida las uniría para siempre. Mientras el pueblo se organizaba para partir, una última mirada hacia Egipto mostró un trono vacío, una ciudad arrodillada y un padre solo junto a un lecho frío. La libertad había llegado, pero con lágrimas y con la memoria viva de lo que había costado. La caravana empezó a avanzar justo cuando el primer rayo de sol rompió el horizonte. Era un amanecer pálido, tímido, prácticamente indiferente a lo que acababa de suceder, pero para el pueblo hebreo ese sol era una promesa nueva, una promesa sufrida, ganada con fe y lágrimas, y ahora con pasos vacilantes que poco a poco recuperaban firmeza. Moisés caminaba al frente con su bastón en mano, la túnica aún salpicada de polvo, sangre y sudor. Sus ojos estaban fijos en tierras abiertas. No había cadenas visibles ni latigazos en el aire, pero ninguno miraba hacia atrás. No era por odio, era por lealtad a lo que la libertad les había enseñado en una sola noche larga y terrible. A su lado iba Aarón, firme, pero con la voz quebrantada. De vez en cuando tocaba el hombro de alguna familia, solo para decirles con voz clara pero suave: es hora. Nuestra promesa comenzó esta mañana. El suelo caliente crujía bajo los pies descalzos de algunos. El camino era pedregoso y árido. Sin embargo, esa tierra tardía que pisaban con todo el desgaste de la historia se sentía como un regalo nuevo. Cada paso era una afirmación. Seguimos aquí, ya no somos esclavos. A lo lejos, el polvo levantado por la salida de cientos de hombres, mujeres, niños y ancianos se elevaba al cielo, formando una estela de esperanza que se erguía contra la derrota y el luto que quedaba atrás. Esa columna de tierra parecía decir que el pasado podía desvanecerse, pero la verdad de Dios, una vez revelada, no se evapora. Miriam marchaba junto a una joven madre, sosteniendo en sus brazos al bebé de ésta. El niño dormía plácidamente, sin saber que ya no viviría encadenado. La madre, con lágrimas secas en las mejillas, murmuraba una oración bajo el aliento. Miriam, con una ternura natural, recitó suavemente el Salmo 121.
Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? La joven madre levantó la mirada y sonrió sin aliento, como si la canción se hubiera encendido en su corazón. Y aunque sus palabras no fueron en voz alta, se pudo escuchar desde lejos su alivio. Josué, con la voz clara de un líder fuerte, guiaba a los que menos entendían hacia las filas. Había comenzado como un muchacho inseguro, pero esa mañana brillaba como un hombre determinado. «Aquí, adelante», les indicaba, recibiendo sus miradas entre el miedo y la fe. Algunos hebreos miraban atrás, a la tierra que los había visto nacer y sangrar. Otros, con ojos húmedos, solo veían el camino, el desierto, el incierto destino por delante. Pero todos llevaban esa chispa invisible de dignidad, de ser llevados por la promesa de algo que jamás habían saboreado: libertad. El sol ascendía, ahora fuerte. Las primeras sombras se alargaban detrás de ellos, abrazando sus pies como si quisieran retenerlos. Pero los pasos continuaban, decididos, persistentes. Un viejo patriarca se detuvo, presintiendo algo en su pecho. Se arrodilló brevemente, dio gracias con voz rasposa. La arena le rozó los dedos, le recordó las generaciones que construyeron ese día con esperanza rota y latidos apagados. Pero ese día su alma encontraba alivio. Moisés se detuvo por un momento y miró hacia atrás, hacia las montañas lejanas y el humo tenue que todavía escapaba del valle de Egipto. No sintió triunfo, solo recogió lluvia de recuerdos y plegarias antiguas. Respiró profundo y exhaló. «No somos libres por nuestra fuerza», dijo con voz suave a Aarón, que estaba a su lado. «Somos libres porque Él cumplió». Después avanzó. El sol ya estaba alto. Ahora, quienes marchaban no caminaban, corrían. No con prisa desordenada, sino con la fuerza de quienes corren hacia algo que el alma ya vislumbró. Campos y desiertos quedaron atrás, y aquella caravana de rostros marcados por el sufrimiento avanzaba a la luz. El aire olía a libertad, a tierra abierta, a rumores de futuro. Y aunque el camino era incierto, lo transitarían, sin vuelta atrás, porque el sol ya estaba en su nuca, empujándolos hacia adelante, hacia lo que no conocían, pero deseaban ardientemente: una nueva vida. Esa mañana, con el sol en la espalda y la promesa en el pecho, corrieron. No huían más, avanzaban libres. El sol ya estaba alto y el desierto comenzaba a respirar con su calor implacable. A cada paso, la tierra se volvía más hostil, más áspera. El verdor del Nilo quedaba atrás como un recuerdo borroso. Frente a ellos, solo horizonte, arena, rocas, silencio y la certeza de que no habría regreso. No había un mapa, no había señales, solo una nube que comenzaba a formarse sobre ellos, suspendida en el cielo sin moverse, como si los esperara. Era la presencia, invisible, pero constante. Algo los guiaba, algo mayor que Moisés, mayor que sus miedos. ¿A dónde nos lleva esto?, preguntó un anciano, apoyado en su bastón. Moisés se detuvo un instante. No lo miró directamente, pero su voz fue clara. «No lo sé, pero sé quién nos guía». Y esa fue la única respuesta que necesitaban. El camino no era amable, ni físico, ni emocionalmente. El pueblo comenzaba a sentir el cansancio. Los niños lloraban, los animales se inquietaban, las madres sudaban bajo el peso de sus hijos y las pertenencias. Algunos empezaban a quejarse en voz baja, preguntándose si realmente estaban mejor aquí que en Egipto. «Al menos allá teníamos pan», murmuró una mujer, sin saber que Moisés la escuchaba. Pero Moisés no respondió. Sabía que la libertad no se saborea de inmediato. Primero se sufre, se incomoda, se prueba, y luego, si el alma aguanta, se entiende. Josué, más adelante, animaba a los más jóvenes. Su voz no perdía fuerza. «Vamos, ya no somos esclavos, nuestros pasos están escritos en el cielo». A lo lejos, algunos comenzaron a ver cómo la nube que los seguía por encima tomaba forma. No era común,
No era un fenómeno natural, era como una sombra suave en medio de un cielo brillante, y por la noche esa nube se convertiría en fuego, una columna viva, ardiente, un faro en el desierto. Pero todavía era de día, y el calor quemaba. Algunos comenzaban a rezar en voz alta, otros en silencio, solo pedían agua, sombra o descanso. Moisés observaba, callado, sentía el peso no solo de la responsabilidad, sino de la incertidumbre. Esa noche acamparon por primera vez como pueblo libre. No fue una noche festiva, fue silenciosa, reflexiva. Algunos lloraron en secreto, otros se acurrucaron cerca del fuego, contándose historias del pasado, como si las palabras pudieran afianzar su identidad nueva. Miriam cantó suavemente para un grupo de niños que no podían dormir. Su voz era como un arrullo antiguo, nacido de las raíces mismas del sufrimiento, y en su canto no solo había nostalgia, había dirección. Caminamos porque Él nos sacó, dejamos lo que dolía, pero también lo que conocíamos. Él es nuestro norte, aunque no sepamos dónde termina el camino. En el silencio del desierto, esas palabras parecían flotar entre las dunas, grabándose en la piel del pueblo. Aarón se sentó junto a Moisés al borde del campamento, mirando hacia las sombras. ¿Crees que nos van a seguir?, preguntó con preocupación. No lo creo, respondió Moisés. Sé que lo harán. Y tenía razón. En ese mismo momento, en el corazón de Egipto, Ramsés se revolvía entre la rabia y el remordimiento. La noche lo había quebrado, pero el día le devolvía el orgullo. Y lo que había comenzado como luto, pronto se transformaría en venganza. Pero el pueblo no sabía eso aún. Ellos solo sabían que estaban en el camino y que no había vuelta atrás. Esa noche, Moisés escribió algo en la arena con el bastón. Yahvé fue fiel. Antes de dormir se volvió hacia el cielo, respiró profundamente y dijo en voz baja: Señor, si este camino nos cuesta la vida, que así sea, pero que nunca nos quite lo que nos diste esta noche, un nombre nuevo. Esa madrugada, mientras la columna de fuego se alzaba en medio del campamento como un centinela divino, un viento suave sopló entre las tiendas. Nadie lo vio, pero todos lo sintieron. Era la señal. Dios estaba con ellos. Y aunque el camino no tenía regreso, tampoco tenía abandono. Egipto no amaneció igual. La ciudad, antaño vibrante y orgullosa, despertó envuelta en un manto de luto. Las calles estaban llenas de incienso, los templos apagados, y en cada casa el eco de un nombre no pronunciado, el del hijo perdido. Las fuentes ya no sonaban como antes. Las estatuas de los dioses estaban cubiertas con telas negras. Nadie hablaba en voz alta. Nadie reía, nadie negociaba. Era como si el alma del imperio se hubiera ido con los cuerpos de sus primogénitos. El mercado, antes lleno de vida, parecía un cementerio. Las frutas podridas seguían en los puestos, el pan sin vender, las flores marchitas, los animales inquietos. Los esclavos egipcios ahora caminaban libres, porque los amos habían perdido fuerzas. El dolor los había nivelado a todos. En el palacio, el silencio era más denso. Neferti no salía de la habitación. Sus sirvientas intentaban alimentarla, vestirla, consolarla, pero ella no reaccionaba. Se había quedado junto a la cama vacía de su hijo, con los ojos fijos en un rincón, como si la vida también hubiera muerto con él. Ramsés, en cambio, no lloraba. No más, no delante de nadie. Su rostro era una máscara de piedra. Caminaba solo por los pasillos del palacio, descalzo, sin su manto real, sin escolta. Pero no era humildad, era el peso del odio que empezaba a transformarlo. Frente a la estatua de Horus, levantó la mirada con furia. ¿Dónde estaban tus ojos?, susurró con voz ronca. ¿Dónde estaban tus alas? Sus dedos temblaban, sus labios sangraban de tanto morderse, y en su pecho la corona ya no era símbolo de divinidad, sino de pérdida. Fue en ese estado de duelo y rabia que se acercó a sus generales. «Prepárenlos», ordenó con voz seca. «Vamos por ellos». «¿Quién es mi señor?», preguntó uno temeroso. «Los hebreos no pueden irse así, no después de esto». «Pero tú les diste permiso de irse», replicó otro con cautela. Ramsés lo miró como si lo hubiera condenado. No era permiso, era miedo, y el miedo se me acabó.
Los generales se miraron entre sí, tensos. Sabían que lo que Ramsés decía era locura, pero también sabían que un rey herido es más peligroso que un ejército entero. Esa tarde, mientras los hebreos avanzaban por el desierto, Egipto comenzaba a armar sus carros de guerra. Los caballos eran alimentados con prisa, los soldados llamados a filas, los tambores de combate comenzaron a sonar por primera vez desde que el juicio cayó. Era como si el imperio, humillado, quisiera recuperar su orgullo a la fuerza, a cualquier precio, aunque eso significara caer en un abismo más profundo. Mientras tanto, Moisés sintió un cambio en el viento. Iba caminando al frente, cuando de pronto se detuvo, cerró los ojos, escuchó algo que nadie más oía. No eran pasos, no era voz, era la respiración del peligro. Otra vez, Josué se le acercó. ¿Qué sucede? Vienen, dijo Moisés con voz baja. Ya lo perdimos todo y aún quieren quitarnos lo que somos. Atrás, en las filas del pueblo, la noticia comenzó a circular como un murmullo tembloroso. Ramsés viene por nosotros. Algunos entraron en pánico, otros comenzaron a murmurar que había sido un error irse, otros simplemente cayeron de rodillas y comenzaron a clamar. Y es que la libertad no solo es salir de un lugar, es enfrentarse a quien no quiere dejarte ir. Esa noche, mientras el pueblo acampaba junto al mar, Moisés se arrodilló frente al cielo. No gritó, no exigió, solo dijo: Señor, nos sacaste con mano fuerte, no nos dejes morir con el corazón débil. Del otro lado, en Egipto, los carros estaban listos. El polvo se alzaba en el horizonte. Ramsés, de pie sobre su carro de guerra, no gritaba órdenes, solo señalaba con la mirada, como si la venganza lo empujara más que cualquier estrategia. Sus ojos ya no eran de rey, eran de un padre deshecho, buscando golpear algo para no golpearse a sí mismo. Egipto ardía por dentro, no en fuego, sino en ruinas emocionales. El oro, los templos, las pirámides, nada brillaba. Todo estaba cubierto por el polvo de lo que ya no volvería. El imperio seguía en pie, sí, pero su espíritu se había convertido en ceniza, y esas cenizas ahora cabalgaban hacia el desierto detrás de un hombre que ya no buscaba gloria, sino destruir la memoria de su derrota. El pueblo se había detenido junto al mar. No había más camino. Frente a ellos, el agua. Detrás, la sombra que crecía en el horizonte, una nube de polvo, tambores de guerra, el relincho de caballos. El ejército de Ramsés venía con furia, y esta vez no habría negociación. El mar era inmenso, infinito, azul oscuro, casi negro, al reflejar el miedo de miles de rostros que lo miraban. Las mujeres apretaban a sus hijos contra el pecho, los ancianos murmuraban oraciones en voz baja, los hombres se miraban unos a otros con desesperación contenida. «Para esto nos sacaste», gritó uno de los hebreos con lágrimas de rabia en los ojos. «¿Para morir aquí como animales?». Otro se sumó: «¿No era mejor morir esclavos que morir libres, pero acorralados?». Moisés no respondió de inmediato, se adelantó, caminó hasta el borde del mar, el bastón en la mano. No hablaba, no temblaba, solo observaba las olas, como si esperara algo o a alguien. El pueblo empezó a gritar su nombre, algunos lo maldecían, otros suplicaban. La confusión era total, y entonces Moisés alzó su voz. «¡No teman!». Su voz retumbó como un trueno contenido en el alma del pueblo. «¡No teman! El Señor peleará por nosotros. Hoy verán la salvación con sus propios ojos». El silencio se hizo. Por un instante, todos contuvieron el aliento. Incluso los niños dejaron de llorar. Fue entonces cuando Moisés levantó su bastón hacia el cielo, cerró los ojos y el viento comenzó a soplar. Primero fue una brisa, luego un vendaval. El mar empezó a estremecerse como si una fuerza invisible lo partiera desde las profundidades. Las olas retrocedieron. El agua comenzó a dividirse, dejando ver un camino seco, sólido, imposible. El pueblo miró con la boca abierta. No entendían, no podían entender, pero sabían que era un milagro, un acto de amor y poder. La columna de fuego que los había acompañado toda la noche se colocó entre ellos y el ejército egipcio, como un muro ardiente que los protegía mientras se organizaban para cruzar. «¡Avancen!», gritó Moisés. «¡Ahora!». Josué fue de los primeros en correr, animando a los que dudaban. Miriam tomó la mano de una mujer
paralizada por el miedo y la guió. Familias enteras comenzaron a caminar entre muros de agua. A cada paso, el asombro crecía. Nunca antes habían sentido tanto miedo. Nunca antes habían sentido tanta fe. Los egipcios al otro lado vieron el milagro. Algunos soldados bajaron sus lanzas, otros retrocedieron, pero Ramsés no. Sus ojos estaban llenos de furia, dolor, orgullo herido. ¡Avancen!, gritó. ¡Atrápenlos! ¡No dejaré que se vayan! Sus generales dudaban. Nunca habían visto algo así, pero el miedo a su rey fue más fuerte que el miedo al mar. Y entraron, uno a uno, cientos, miles, pero el mar no era suyo. Ese camino no era para ellos. Mientras los hebreos cruzaban con la esperanza brotando de sus pasos, Moisés se quedó al final, mirando cómo el ejército enemigo se adentraba con arrogancia en lo que no entendían. Y cuando el último hebreo pisó la otra orilla, Moisés volvió a levantar el bastón. Las aguas comenzaron a cerrarse. El rugido fue brutal, como si el mar gritara con toda la furia del cielo. Los carros se hundieron, los caballos relincharon con desesperación, los soldados gritaban sin ser escuchados. Ramsés, en el centro, miró cómo todo se desmoronaba a su alrededor. Ya no gritó, solo bajó la mirada, no por resignación, por derrota total. Las aguas volvieron a su cauce, calmas, silenciosas. Del otro lado, el pueblo hebreo miraba en shock. Nadie hablaba, nadie se movía, solo se escuchaba el sonido de las olas, como si hubieran enterrado no solo un ejército, sino siglos de esclavitud. Y entonces, Miriam tomó su tambor. Con las manos aún temblando, comenzó a tocar. Su canto se elevó como una llama en medio del amanecer. Cantemos al Señor, porque ha vencido con poder. El caballo y su jinete arrojó en el mar. Las mujeres la siguieron. Los hombres se unieron. El pueblo entero estalló en canto. Un canto no de venganza, sino de liberación. No de victoria, sino de agradecimiento. Moisés cerró los ojos. Respiró profundamente. Habían llegado, no a la tierra prometida aún, pero a un nuevo comienzo. El desierto era largo, sí, el futuro incierto, pero el Dios que los sacó de Egipto era el mismo que los guiaría, y el sol, ahora frente a ellos, ya no quemaba, iluminaba. El mar estaba en calma. Las olas lamían la orilla con dulzura, como si quisieran borrar todo rastro del ejército que momentos antes se había hundido en sus profundidades. No quedaban gritos, ni carros flotando, ni rastros de guerra, solo la vastedad azul y un pueblo temblando de fe al otro lado. Los hebreos, por primera vez, ya no miraban hacia atrás. No había látigos, no había órdenes, no había muros que los encerraran, solo arena, cielo y libertad. Moisés estaba de pie sobre una roca, el bastón firme entre sus manos, su rostro marcado por el sol, el viento y la historia. No hablaba, no predicaba, solo observaba al pueblo, su pueblo, de pie como nunca antes lo había visto. Atrás quedaban siglos de cadenas, nombres borrados, generaciones nacidas y muertas bajo la opresión. Atrás quedaba Egipto, pero también algo más, el miedo, porque en ese momento algo cambió dentro de ellos. Ya no eran esclavos que habían huido, ahora eran hombres, mujeres, niños y ancianos que habían sobrevivido al juicio y habían sido elegidos. Una anciana se acercó a Moisés con los ojos húmedos pero brillantes. Tenía la espalda encorvada y las manos ásperas por años de trabajo forzado. Mi padre murió encadenado, mi esposo también, dijo sin tristeza, pero mi nieto cruzó el mar en mis brazos y eso es suficiente. Moisés la miró y por primera vez en muchos días sonrió. Aarón, cerca de él, observaba en silencio. Sus ojos buscaban en el cielo alguna señal, una palabra, una certeza. ¿Y ahora qué?, preguntó, no como hermano, sino como hombre frente al infinito. Moisés no respondió de inmediato. Cerró los ojos, respiró el aire del desierto y al abrirlos, dijo con calma: ahora comenzamos. El pueblo descansó esa noche junto al mar.
No hubo miedo, no hubo sobresaltos, solo un silencio sagrado, como el que queda después de una tormenta que ya no volverá. Miriam cantó una vez más, pero ahora su voz no era de resistencia, sino de recuerdo. Cada verso era una piedra colocada en el camino de la nueva identidad del pueblo. El Señor es mi fuerza, mi cántico y mi salvación. Él me rescató de la mano del enemigo. En Él confío y no temeré. Los niños dormían bajo mantos viejos, pero con corazones nuevos. Las madres miraban a las estrellas como si las vieran por primera vez. Los hombres se reunían en pequeños grupos, hablando de lo que habían visto, de lo que sentían, de lo que vendría. Por primera vez, las historias no eran de esclavitud, eran de fe. Y en medio del campamento, como un latido constante, la columna de nube seguía en pie. Era su señal de que Dios no solo los había sacado, también los acompañaría. Muy de madrugada, cuando aún era oscuro y la mayoría dormía, Moisés salió a caminar solo. La arena estaba fría, el cielo estrellado, se arrodilló. «Señor», susurró, «no entiendo todo, pero entiendo que tú fuiste el que rompió las cadenas». Tocó la tierra con la frente, y en ese gesto no hubo miedo ni duda, solo gratitud. Se levantó lentamente y miró el horizonte. Ahí estaba, el desierto, inmenso, incierto, retador, pero no estaba solo. Detrás de él, miles de personas confiaban en su guía. Y más allá, una promesa. No sería fácil. Tendrían hambre, sed, dudas, tropiezos, pero ya no eran esclavos, no más. Ahora eran peregrinos, soñadores, hijos de la fe, porque un Dios poderoso los había sacado de Egipto, pero un Dios cercano caminaría con ellos en el polvo, y ese Dios era el que rompe cadenas. Esta no es solo una historia antigua, es la historia de todos los que han sentido el peso de una cadena en el alma, de quienes han vivido atrapados en ciclos de miedo, dependencia, abuso, duda o resignación. Es la historia de los que han creído que no hay salida, hasta que Dios habla, porque la verdadera libertad no comienza con el cuerpo, comienza con el corazón, con una decisión, con un paso de fe que desafía la lógica, el sistema, la comodidad, incluso el dolor. Moisés no fue un héroe perfecto, fue un hombre cansado, tartamudo, a veces lleno de dudas, pero obedeció. Y fue en esa obediencia que lo imposible se hizo camino, que lo eterno rompió lo opresivo, que el Creador se inclinó para liberar a los suyos. Ramsés, en cambio, nos recuerda algo igual de humano, el precio del orgullo. A veces nos aferramos tanto a lo que creemos controlar que perdemos lo que más amamos. No por castigo, sino porque el corazón endurecido se cierra incluso a la gracia. Hoy, tú también puedes estar entre el mar y el ejército, entre el pasado que te persigue y la promesa que aún no ves. Y la pregunta es simple: ¿confiarás? Porque el mismo Dios que abrió el mar aún abre caminos, aún guía con nube y fuego, aún rompe cadenas y, lo más importante, aún llama tu nombre. ¿Qué fue lo que más te tocó de esta historia? Escríbelo en los comentarios, queremos leerte. Y no olvides suscribirte al canal para más relatos que te llegan al corazón.